del proceso formativo, entender muy bien las diferentes realidades de cada una de esas fases y periodos. Desarrollamos rapidito lo que tuvo que ver con la importancia y el impacto que tienen los aspectos socioculturales y cómo ello incide en el proceso formativo. El perfil del entrenador formador para cada una de esas áreas y un bloque o base que a nosotros nos parece fundamental, que es la comprensión del deporte que estamos entrenando y cómo lo adaptamos tanto en competencia y en el entrenamiento, ¿no? Una vez que están desarrollados, recorridos esos 4 pasos, sí nos adentramos en lo que tiene que ver con la planificación didáctica. ¿A qué nos referimos nosotros cuando hablamos en un proceso formativo de planificación didáctica? Justamente a que ese futbolista que recorre todo ese proceso, si bien puede darse que en determinado momento cambie de club por un pase libre o por diferentes vicisitudes, experimente principios, objetivos y metodologías que estén encadenadas, como en un colegio, en definitiva. En un colegio los contenidos están encadenados, en la escuela secundaria lo mismo, y en la universidad igual. En el fútbol muchas veces pasa que el chico es preso del pensamiento del entrenador de ese momento. ¿Está? Entonces, ¿la idea cuál es? Recorrer un camino que una planificación didáctica nos ordene, ¿está? Y que de esa planificación didáctica se desprenda en forma natural todo lo que tiene que ver con lo práctico, que en definitiva es la semana de entrenamiento y las actividades de cada sesión de entrenamiento. Entonces, cuando hablamos de planificación didáctica, para diferenciarlo bien, porque puede darse alguna confusión, ¿cuál es la diferencia sustancial con lo práctico? El plan didáctico que debería tener todo club, a nuestro entender, o incluso a una institución como cualquier federación de Sudamérica, principios del proceso, no muchos, que orienten toda la formación de ese futbolista, ahora lo vamos a ver, estudio integral de cada una de esas 7 fases, objetivos, medios didácticos y la programación anual de cada una de esas fases, que es lo que vamos a ver y que por supuesto en algunos casos lo vamos a pasar muy rápido, pero ustedes lo van a tener como material de consulta. Sabemos que cada uno de ustedes, recién comíamos con los muchachos de River, hablé con los muchachos de Racing, de Boca, acá está Diego de Argentino, que también, por supuesto, conozco muy bien el formato de trabajo. Cada club tiene una idiosincrasia distinta, un plan diferente. Eso no es lo preocupante, al contrario, es muy interesante. El tema que lo tengan, ¿no es cierto? Y no que cada categoría trabajen en forma totalmente aislada. ¿Y en qué se diferencia con el plan práctico? Que el plan práctico no son ni más ni menos que lo más lindo, ¿no? Las actividades de entrenamiento, los microciclos, la sesión de entrenamiento y los test control. Cuando hablamos de test control, nada tiene que ver con lo físico, sino que lo físico es algo más. Hablamos de un test control de esta metodología, que a nuestro entender cada 2-3 meses debe estar expuesta a una constante autoevaluación. Pero bueno, por eso hablábamos de la diferencia del plan didáctico con el plan práctico, ¿no es cierto? Lo didáctico es lo naranja y lo práctico es directamente el campo, por eso está en color verde. La planificación didáctica es la base. Verán, yo quiero decir algo justo lo que dijo del descontrol, algo de autoevaluación. Yo pienso, ¿no? Creo que es algo como más en lo psicológico, como dijo que eso no es algo físico. Entonces, ¿creen que es algo psicológico que les hacen en los clubes? El micro. A ver, ¿cómo? Digo Repíteme que la pregunta. lo que dijo del test control, yo Ajá. pienso que es, como dijo que no es físico, sino autoevaluación, yo pienso que es más psicológico. Entonces, eso digo, ¿creen que sea psicológico o qué sería eso qué sería eso de la autoevaluación? Del test control. No. Bueno, en sí, como tú dices, no dijo que era como que evaluaban el estado físico de la persona, sino creo que más evalúan también la evolución de esa persona, tanto el test control. Y como dices, del psicológico también, eso va a influir un poco también en la calificación o en lo que va a mostrar en el resultado de ese test control. Igual como decía ahí, igual en el plan didáctico se van a necesitar de muchas cosas para que el profesor pueda
realizar esta cuestión. Por ejemplo, igual como hablamos de algo psicológico, va a hablar igual de los impactos socioculturales de los alumnos, de los estudiantes. También, tanto eso psicológico va a mostrar también el perfil de formación de cada uno de los futbolistas en cada fase que ha tenido. Por ejemplo, desde una parte eh, infantil hasta una parte juvenil. ¿Cachas? Entonces también debe de haber una comprensión en el deporte como es el fútbol para también mostrar de la mejor forma todo el plan didáctico que va a mostrar el profesor. Simón, y a la chica que está ahí hecha la guapa, peinándose las cejas, las pestañas, que diga algo. O sea, algo a mí también que me llamó bastante la atención es cuando él dice sobre los diferentes métodos que tienen para entrenar. Como dijo, no todos los clubes tenemos el mismo método y eso es verdad porque yo he leído bastante aquí en el fútbol ecuatoriano mismo. Todos los clubes tienen diferentes estrategias, diferentes métodos y a mí me llama bastante la atención eso de saber cómo se trabaja, por ejemplo, en Liga de Quito, qué método utilizan, en Barcelona, qué método utilizan, en Independiente, así. Entonces, eso también es de alguna forma bueno para ellos porque de eso sacan buenos resultados para sus equipos. Muy bien, muy bien. Entonces Dale ahí. continuamos ya. De sustentación de la planificación práctica. ¿Y a qué nos referimos? A los principios del proceso de enseñanza-aprendizaje que ese chico va a vivir, al estudio del perfil, los objetivos, los medios didácticos y la programación anual. En ese orden, no en otro. Y la planificación práctica de un proceso tan largo como son los 15, 16 o 17 años que un chico transcurre en un club, justamente es lo más lindo, es lo que hace en cancha. La elección de las actividades adecuadas para cada fase, la planificación por bloque trimestral, y esto tiene un porqué que lo vamos a hablar más adelante, tiene que ver más que nada con la exposición de esa metodología a una autoevaluación. El plan semanal dinámico sostenido, que después vamos a explicar por qué nosotros consideramos que el plan semanal o el microciclo, como lo quieran llamar, debe ser dinámico y sostenido, por algo tiene esa terminología. La sesión de entrenamiento en sí y el test control. Aquí ven ustedes muy bien las diferencias de ambas planificaciones. Una depende de la otra y la naranja, que es la didáctica, es la base de sustentación de la planificación práctica, que no es ni más ni menos que la puesta en escena. Insisto, no quiere decir que lo que vamos a mostrar sea lo ideal, como decía muy bien mi compañero de Brasil. Sí consideramos que debe haber un modelo de planificación que oriente y que de alguna forma sirva como lineamientos que el futbolista transcurre desde que ingresa al club hasta aquellos que tengan la suerte de llegar al fútbol profesional, que sabemos que no son muchos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de principios? 4 o 5 principios básicos, por eso van a ver que acá no hay nada extraño ni nada que tenga que ver con cuestiones indescifrables, sino que principios que regulen la actividad. Un principio que debe regular la actividad, por ejemplo, hoy en mi club, es que la actividad de entrenamiento y de instrucción es que el balón debe estar siempre presente en las ejercitaciones y sesiones. Esto hablamos de fútbol infantil, área que le compete a Diego. ¿Está? Pero el coordinador general abarca todo. Esto en fútbol juvenil, ¿es tal cual? No es tal cual. ¿Por qué? Porque a nuestro entender, en fútbol juvenil, todavía la planificación debe contemplar de un 10 a un 15% de actividades netamente puras. Al contrario de lo que piensan algunos. Es decir, ¿es todo con pelota? Es un 90% con pelota, lo cual es mucho. Yo, en algún momento de mi carrera, era un fundamentalista, sobre todo cuando uno empieza, que es joven y lees un libro y ya crees que sabes todo. Yo considero que el entrenamiento integrado, el entrenamiento aplicado al fútbol, el entrenamiento situacional es importante, tiene que comandar el 90% del proceso formativo de ese futbolista en el área juvenil y el 100% en el área infantil. Ahora, no debemos volvernos extremistas y entender también que hay un porcentaje de entrenamiento que tiene que ver con lo físico, donde el futbolista todavía debe experimentar actividades que nada tengan que ver con el entrenamiento con balón. ¿Por qué? Y porque hay ciertas adaptaciones que tienen que ver con lo metabólico, con la resistencia, con la fuerza,
que el futbolista debe hacer. Por eso digo que este concepto es en un 100% en el área infantil y es en un 85-90% en el área juvenil, al menos en nuestra idea. Ya. ¿Por qué creen que bueno, me imagino que es profesor, dice eso, que solo en la infantil debe ser el uso del 100% del balón y ya en el juvenil ya no? Porque Considero que primero es por las edades, ¿no? Por las edades, y ya que con los niños se maneja de una forma, de un aprendizaje, para que los niños, o sea, puedan aprender de manera diferente, igual, y los jóvenes en la juventud, ¿no? Como decía, igual, es de otra distinta manera de planificación para tu otro tipo de aprendizaje, ¿no? Yo sé que va a tener el mismo objetivo a la final los dos porque van a aprender el mismo deporte, ¿no? Pero creo que es por eso, por las edades y porque ya, o sea, o sea, con los niños pequeños se va a manejar más las habilidades y las capacidades físicas, y ya pero más las coordinativas y todo eso. En cambio, con los jóvenes ya son capacidades ya condicionales, ya que son ya para que se acercan más a lo que son para las elecciones y todo eso. Bueno, eso es parte de mi consideración. No sé qué opinan el resto. Simón, eso mismo iba a decir porque ponte, en los infantiles están recién empezando, digamos, por más que tengan el don, digamos, del fútbol, del deporte, eh, obviamente con ellos se debe trabajar al 100% con la técnica, al menos con el balón, para que ya cuando estén en las formativas, que ya cuando son juveniles, ya tengan el desempeño adecuado, que tengan toda la técnica bien desarrollada para poder pasar a la táctica, que eso obviamente ya en juveniles, ya en, en áreas formativas, ya eso es más esencial, porque para debutar debes saber lo técnico y lo táctico, entonces pienso que está bien. entonces, bueno, en sí es como que más primordial el infantil es desarrollar particularmente algunas habilidades y capacidades, ¿no? Ya cuando ya estás, como dijo Ariel, ya en la etapa juvenil, ya para debutar en otras selecciones ya, digamos, y profesionales, ya no es necesario tanto el uso del balón porque estás aprendiendo desde niños, estás desde niño, ya es como que ya vas obteniendo esa técnica con el balón, entonces ahora ¿qué se necesita? Se necesita tanto fuerza, resistencia, como dijo el profesor en el video. Entonces, aún en esa etapa hay momentos de experimentar, tanto en variaciones, por ejemplo, en velocidades o en aumentar la resistencia para que ese manejo del balón que se va aprendiendo desde niño sea de la mejor o de una forma más óptima al momento de estar en la cancha. Y Así es. Un principio número 2 es que el juego debe representar en estas edades el mejor medio para aprender. Los niños deben aprender jugando. Simple. Es decir, cuando nosotros hicimos, bueno, y Diego estuvo presente como director del área, una charla de inicio, tanto para fútbol juvenil en enero como para fútbol infantil en febrero, esta misma charla muy parecida que tenemos con ustedes la tuvimos con los muchachos. Y esto no quiere decir construir entrenadores automatizados, robotizados, no, simplemente que hay una ideología que los entrenadores, sean técnicos, preparadores físicos de determinado club, deben sostener, si bien cada uno luego le imprime su impronta. Algo que me toca de cerca, las diferentes capacidades físicas serán desarrolladas a través de ejercicios analíticos, funcionales, situacionales o formas de juego donde siempre esté presente el balón. Son 5 nada más. Este estilo de entrenamiento específico debería orientarse a una didáctica que favorezca la creatividad, la iniciativa y la exploración del pequeño futbolista. Y aquí también me detengo. Este concepto es válido para las dos áreas. Muchas veces los nuevos modelos de entrenamiento hacen que encasillemos al futbolista en un ejercicio donde lo tiene que hacer en forma casi robótica, automatizada. Nosotros creemos en la otra escuela, que el ejercicio lo programamos nosotros, por supuesto,
que el modelo de planificación es del entrenador, por supuesto, que la sesión de entrenamiento y el microciclo también, pero luego el ejercicio en sí, sea un juego, sea en formato de drill, sea analítico o funcional, el futbolista debe ser el verdadero protagonista y debe tener un alto porcentaje de toma de decisiones autónoma, no manejándolo como si fuera un PlayStation. Por eso ese quinto principio, ¿no es cierto? Que no son frases al azar, sino que todas tienen un fundamento. Y el último principio, que el niño o el joven debe tener la convicción que aquello que está haciendo y aprendiendo le va a servir para jugar y para competir. Lo que acabo de terminar de decir, el futbolista en formación es el verdadero protagonista. Y cada ejercicio, desde el calentamiento, la fase central y la fase final, debe tener un porqué, que después lo vamos a ver cuando desarrollemos mañana cómo funciona el cerebro del joven y del niño en función de nuestro propio comportamiento, que muchas veces le volcamos ejercitaciones sin una explicación previa y sin un fundamento. Y el chico lo que más está deseando es saber para qué le va a servir eso, por más que no lo exprese. Una vez que desarrollamos los principios, lo que hablamos antes, ¿no? Ya aquí ya mencionó los 4 principios restantes. El segundo creo que mencionaba que el niño debe aprender jugando. Entonces ahí es como que complementa el primer principio que dijo que la enseñanza con el balón del niño sería el 100%. Entonces ahí va complementando con juegos, para que el niño igual asimile de la mejor forma esa preparación con el balón. ¿O ustedes qué creen? Sí, además yo creo que también, ay, es eco. Además yo creo que también al momento en que uno ya se enseña a ver, a los niños se les enseña jugando, no se van a aburrir ni se van a fastidiar del deporte como tal, porque ustedes saben que a veces los niños, por lo general, cuando no se les enseña jugando, dicen, ay, no me gusta esto o alguna de esas cosas, ¿no? Entonces, es cierto lo que dice ahí. En la planificación didáctica se maneja así, yo considero, y tanto en fútbol como en todos los deportes, en todas las áreas, ¿no? Entonces, como para que el niño tampoco no llegue a esa frustración de decir, ay, solo es que solo me enseñan eso y ya no quiero aprender, o ya no quiero ir a ir allá a jugar o alguna cosa. Entonces, esa es una buena forma. Ya, igual habló del tercer principio, que, o sea, no me quedo, o sea, no recuerdo muy bien el principio, pero creo que mencionaba sobre la forma en que se va a orientar al futbolista, para que él no solo pueda recibir como que indicaciones particulares en la cancha y solo haga eso, sino que esa orientación al futbolista debe ser de forma igual suya misma, para que él tenga la capacidad de reaccionar por sí mismo, de hacer o de una forma creativa, o de tomar la iniciativa en la cancha igual. Eso también creo que mencioné en el tercer principio de los 5. Digo, en el cuarto principio de los 5. Y de ahí, y el quinto principio, ¿alguien lo recuerda? No, yo creo que si le puede repetir unos 5 segundos antes, estaría bien. Disculpa. La fase central y la fase final debe tener un porqué, que después lo vamos a ver cuando desarrollemos mañana cómo funciona el cerebro del joven y del niño en función de nuestro propio comportamiento, que muchas veces le volcamos ejercitaciones sin una explicación previa y sin un fundamento, y el chico lo que más está deseando es saber para qué le va a servir eso, por más que no lo exprese. Una vez que desarrollamos los principios, lo que hablamos antes, ¿no? El estudio de perfil integral de cada fase madurativa, donde lógicamente va a ser fundamental que nuestros cuerpos técnicos, e involucro a los entrenadores, si bien acá hay también profe, está el coordinador de profe de Colón, recién hablamos, se comprometan en saber, no como un pedagogo, ni como un fisiólogo, pero sí los aspectos generales, psicológicos, físico-motrices, técnicos coordinativos de cada una de esas etapas. Sin conocer eso es imposible programar un proceso formativo como corresponde.
Ahora, esto no quiere decir que no puedan entrenar, ¿no? De hecho, hay gente que no conoce esto en forma exhaustiva y puede entrenar. Y lo puede hacer bien, lo puede hacer bien. Pero conociendo en forma profunda cada una de estas realidades psicológicas, las capacidades técnico-coordinativas de cada fase, las capacidades y condiciones que pueden tener en cada edad en función de lo táctico del juego y las habilidades físico-motrices de cada una de estas fases infantiles, y lo mismo replica en las 3 juveniles, por supuesto que voy a poder programar una semana de trabajo, una sesión de entrenamiento y de ejercicios en forma mucho más acorde a las capacidades de estos chicos. Un ejemplo muy general y básico, a los 6, 7, 8 años, estamos hablando hoy, categoría 2011. Tenemos un chico con una fase egocéntrica bien marcada, puede realizar solamente operaciones bien concretas, se encuentra en la etapa neta de la centralización, una atención limitada para 20, 30, 35 segundos y no más, y experimenta dificultades para explicaciones abstractas. ¿Qué quiere decir? Que acá es fundamental el ejemplo ilustrativo del entrenador. Entonces, eso ya me está marcando un perfil de futbolista desde el punto de vista neurocognitivo, psicológico, mental. Llámenlo como quieran, son todos sinónimos. Neurocognitivo hoy queda más lindo, pero es psicológico, es mental. Muy diferente a un chico de 12 años donde, lógicamente, está capacitado para recibir explicaciones verbales sin la necesidad de un gesto ilustrativo, tiene buena integración grupal a diferencia de esta fase inicial, es decir, que está capacitado para hacer actividades 4 versus 4, 5 versus 5, y por qué no a los 12, 13 años ya incluirlo en un 11 versus 11 en cancha profesional con medidas profesionales mínimas. Simplemente un ejemplo de una banda a la otra, esto pasa igual en fútbol juvenil, de cómo las diferentes capacidades y aspectos van marcando realidades diferentes y eso se tiene que reflejar en el entrenamiento. Y eso se tiene que reflejar también en el momento de delinear objetivos para cada fase madurativa, ¿no? En el verde estamos hablando de 6 a 8 años, en el rojo de 8 a 10 y en el naranja de 10 a 12. A modo de ejemplo, ¿no es cierto? Pero para que vean que los objetivos de cada una de estas fases infantiles y juveniles son diferentes en función de lo que hablamos antes. De los objetivos se van a desprender los medios didácticos, ¿no? Los medios didácticos no son ni más ni menos que las metodologías de entrenamiento, las cualidades y las capacidades que esos chicos van a desarrollar. Y aquí aquí hablas sobre la importancia de cómo el profesor debe conocer los principios de cada fase de los futbolistas, desde que son niños hasta ya de la parte juvenil. Eso justo habló desde el principio de su conferencia, habló justamente eso, que cada entrenador debe conocer el perfil formador de cada estudiante, para así él pueda desarrollar un perfecto entrenamiento para cada uno de ellos. Pero igual dijo, si no hay un profundo conocimiento de estos perfiles, se puede enseñar de una buena forma, pero es mejor profundizar y estudiar a cada una de estas etapas o fases de cada deportista. Claro, por eso como te dije al principio, eso que dijeron los test, como te dije ahí, hablaron más de lo psicológico, porque igual como el profesor que está hablando ahorita y como bueno, el profesor de fútbol nos decía, ¿no?, que va de la mano lo psicológico y lo práctico, ¿no? Porque obviamente si es que uno no se siente bien psicológicamente dentro del entrenamiento, dentro de algún juego que él haga la sesión de entrenamiento o ya en el partido, no va a rendir bien. Entonces uno siempre tiene que hacer esos test psicológicos o neurocognitivos, como decía aquí el profesor del video, para estar a la par de cómo él se siente o cómo él ve, él está sintiendo el entrenamiento, para de ahí pasarlo a la práctica ya en los juegos, en lo técnico y en lo táctico. Entonces sí, es algo esencial siempre que estar pendiente de lo psicológico al menos de los niños, que es cuando se están aún desarrollando poco a poco y aún no están en su madurez plena.
Bueno, sí, en eso también lo que menciona el profe en el video es que cuando, como dice, le va conociendo desde pequeños y los va entrenando, ya llegan a jugar en lo que es el equipo de 11. Eso igual es como tal vez una motivación para los chicos, porque yo he visto, bueno, hemos visto, ¿no? Por ejemplo, chicos que son jóvenes, a veces no son ni mayores de edad y ya están jugando fuera del país o pertenecen a la selección. Pienso yo que también es por el esfuerzo que han hecho y por la práctica que en este caso el director técnico del club les ha brindado. Y todo esto tiene que ver porque les va conociendo a medida que pasa el tiempo. Ya, entonces continuamos, ¿ya? Me detengo un instante. ¿Qué contenidos debo planificar en fútbol infantil y juvenil? Porque esto engloba las dos áreas. Hay un paradigma antiguo, al cual prácticamente estoy seguro que muy pocos adhieren, o casi nadie, que tiene que ver con la época cuando yo empecé a trabajar en esto, en el año 98-99. ¿Se planificaba? Por supuesto que se planificaba. Y desde mucho antes que yo empezase a entrenar también. Pero ¿qué era lo que estaba en el centro de la escena? En el momento de la planificación, las cualidades físicas, en el foco central. Yo me acuerdo que entrenaba la categoría 87, 88, 89 en Independiente, momentos que no había un profe por categoría, sino 3, hace 20 años, y lógicamente estaba todo puesto en lo físico, ¿no es cierto? Se hacía fútbol 11 versus 11 una o dos veces por semana, se trabajaba la resistencia a través de métodos continuos, intervalados, la fuerza a través de la pliometría y los saltos, la velocidad a través del método de repeticiones, y se trabajaba la técnica individual. Se le decía así: profe, vos tenés que trabajar la técnica individual, te decían los entrenadores, ¿no? Grandes entrenadores, grandes que tenían Independiente, de otra época, y que no, por el hecho de ser de otra época no quiere decir que no fueran buenos entrenadores. Eran muy buenos entrenadores para su época. Por eso está un poco en gris, ¿no es cierto? Esto ya es un poco el pasado, si bien de todo se rescata y no hay que desechar absolutamente nada. Pero ¿cuál es un poco el paradigma más moderno, ¿no? Una aproximación más actual de lo que debería ser los contenidos que voy a elegir a la hora de programar un proceso tan grande? En el caso mío, por tener el rol de coordinador, estamos obligados, prácticamente como club, el coordinador general, el coordinador de fútbol infantil, el coordinador del área física, a hacer una elección de los contenidos esenciales y no perder tiempo en generalidades. Entonces, ¿qué es lo que nosotros consideramos 7 aspectos fundamentales a diferencia de este paradigma antiguo? Y son estos. Pusimos 3 en color porque vamos a hablar muy exhaustivamente sobre eso y profundamente, pero los otros en grises también van a ser desarrollados. Lo que sucede es que los grises son un desprendimiento de estos 3 y ahora vamos a explicar por qué. Muchas veces olvidados. ¿La técnica analítica es importante? Es importante. ¿La técnica funcional, que es la técnica dentro de una situación de juego, es importante? Es fundamental. El inicio de la comprensión y el aprendizaje del juego a través de conceptos tácticos de base es importante, sí. No hay que tener miedo de hablar de táctica en fútbol infantil, porque como decía Israel, un 2 versus 1 tiene un gran componente táctico. Lo que pasa es que muchas veces, o gente que no está en el medio, dice, no, lo táctico lo asocia al 4-4-2, al 4-3, eso no tiene nada que ver con la enseñanza táctica de los movimientos basales, iniciales que un chico tiene que tener. Un chico entra a un club y a los 6, 7 años le tenés que enseñar a jugar. Y les tenés que enseñar conceptos tácticos básicos, no los que tienen que ver con el 4-3-3, no, eso dejalo para los 13, 14 años, sino conceptos, nociones tácticas de las cuales muchos mis compañeros hablaron antes. Las cualidades. Si ves, como yo decía, justo lo que ahorita dice, como yo decía que lo táctico, al menos ya lo más avanzado, se enseña a partir ya de las clases formativas o juveniles, porque obviamente si es que le explicas eso a un niño, te va a entender, pero no te va a ponerlo en práctica adecuadamente en el campo de fútbol, porque aún no tiene la madurez para entender y para ponerlo a prueba.
en una situación ya de juego real. Entonces, por eso, como está explicando ahorita, lo táctico, lo más avanzado de la táctica siempre se lo deja a las partes juveniles o formativas. Ajá, como dijo Ariel ahorita, sí, porque suponte, por ejemplo, ya le estás enseñando, le enseñas solo teoría al niño pequeño, a un niño ya pequeño. Entonces él no va a saber, primero, no va a saber por qué motivo. Y segundo, no vas a, o sea, va a decir, o sea, ¿por qué me está enseñando esto? No entiendo. No es como la diferencia a un niño más grande, a un joven, que se le enseñe eso, porque él ya va a entender, como dijiste, ya tiene la madurez y todo eso. Y como decía anteriormente, que se le enseña jugando. Mientras más el niño más práctica tenga y más se involucre en el juego con actividades lúdicas, él va a aprender mejor y se va a animar más a lo que es a este deporte. Le va a llamar mucho más la atención, entonces se va a encaminar más por ahí. Entonces, igual como decía Ariel, lo más básico o lo que los niños puedan comprender se les va a enseñar en ese momento. Ya en las etapas juveniles de 14, 13 años, creo que decía, ya va a empezar la forma ya más complicada, ya más teórica, más avanzada para ellos. Entonces, bien, es una parte muy importante que menciona aquí el profesor. Sigamos, ¿ya? Físicas específicas también son importantes. Es decir, vuelvo a lo de antes, no hay que volverse fundamentalista y extremista. Ahora se dice que las cualidades físicas no hay que entrenarlas, no. El entrenamiento físico no existe, no existe. El desarrollo físico de un futbolista infantil y juvenil dentro de un juego es importante. Y como les dije, en el área juvenil, que todavía se mantenga un porcentaje de entrenamiento netamente puro para el desarrollo de ciertas cualidades, también lo es. Lo que sucede es que no hay que perder tiempo en cualidades físicas generales, sino que debemos apuntar el entrenador técnico y el entrenador preparador físico a cualidades físicas específicas, y para eso tenemos que descubrir cuáles son las que le van a servir a ese futbolista para formarse y también para competir. Y las vamos a ver cuáles son. Ahora bien, ¿por qué dejé en naranja, rojo y verde 3 aspectos, 3 contenidos que son fundamentales? Porque terminan siendo el complemento de todo. ¿Y a qué me refiero? A las habilidades motoras de base, a las capacidades coordinativas y a las capacidades sensoperceptivas. ¿Qué es esto? Esto es la base de la técnica. Y esto es lo que nos está sucediendo a nosotros como entrenadores formadores, que al recibir futbolistas, producto de ese cambio de paradigma social donde el futbolista cada vez está más aislado, tiene menos contacto con el deporte, ya no tiene la experiencia del potrero de la calle, la educación física en las escuelas es de regular a mala. Nosotros recibimos un futbolista, sobre todo en las grandes urbes, pasa menos en el interior, con habilidades motoras de base, capacidades coordinativas y sensoperceptivas en un nivel medio-bajo. A diferencia de hace 25, 30 años, donde no había la tecnología que hay ahora, es decir, la distracción en el celular, en la PlayStation, en la TV, en Flow, en Netflix, y tampoco había esa gran expansión urbanística que hoy tienen las sociedades. Entonces, ¿qué pasa? Se recibe en los clubes un futbolista con una experiencia psicomotriz, olvídense del fútbol, psicomotriz escasa en general. Y la realidad es que la técnica se basa en un gran estímulo de estos 3 contenidos. Las habilidades motoras de base, ahora lo vamos a ver, no es nada absolutamente raro, los profes sabrán a qué me refiero, en las capacidades sensoperceptivas y las coordinativas. Si no tenés bien desarrollado esto, es muy complejo hablar de un deportista con alto nivel técnico, salvo que sea un elegido, como por ejemplo Messi, Maradona, Ronaldinho, tipos tocados que aparte habrán tenido su estímulo, pero que si no lo hubiesen tenido hubieran sido fenómenos igual. Lo que pasa que vuelvo a lo de antes, nosotros entrenamos con el otro 99% de la población. O sea, entonces está hablando, bueno, el profe aquí habla sobre igual casos particulares, Messi es ¿no? Dios. Como eso, justo eso le digo, o sea, es decir, como Messi, o sea, él no tuvo que tener un estímulo tan grande como el 99% de los demás futbolistas, porque él ya era como te explico,
tenía un don o un talento innato Sí, en esta ponte, parte. verás, exacto, verás, cuando, digamos, cuando él tuvo que irse a España para probarse allá, ya que en Argentina no le dieron chance, ponte, él le dieron 15 días de prueba para ver si se quedaba o no. Entonces, porque hay un documental de eso que habla que el entrenador bueno, ¿cómo es? De la sub que él le tocaba en ese tiempo, que era 13 años, creo, que era la sub 14 creo. Solo en un entrenamiento ya le vieron y ya le dijeron sí, que se quede. O sea, como dicen, ya hay jugadores que ya son tocados, o sea, ya nacieron para ser, o sea, obviamente Claro. se le necesitan, obviamente, entrenar, porque no naces aprendiendo, por más que hayas nacido con el don, no naces aprendiendo todo. Entonces, pero como, digamos, ellos, como dicen Messi, Ronaldinho, Maradona, Cristiano, todos los mejores jugadores que hay en el mundo, ellos ya tienen como un plus al haber nacido con ese don ya. Entonces a ellos se les va a hacer más fácil entender lo técnico y lo táctico, a diferencia, como dices, del 99% de los jugadores que existen en el mundo. Tal vez como que a los dos futbolistas como Messi, Ronaldo, como tú dices, es como que solo van puliendo su talentito, o sea, van puliendo. Aparte de los demás futbolistas, como ya debe haber un estímulo más grande, debe haber un poco más de trabajo para que ellos. Pero igual, o sea, eso no significa que no pueden llegar al nivel de los demás, pero debe haber un poco más de trabajo en estos futbolistas. Sí, ponte Cristiano, como dicen, ponte Messi es don y Cristiano es trabajo. Ujú. Porque el Cristiano, ponte, digamos, sí era bueno, pero no era tan bueno como, digamos, el Messi a sus 13 14 años. Así, o sea, toda la gente que ha visto, digamos, la progresión de los dos, digamos, Messi es don y Cristiano es puro trabajo. Por eso, como dicen, a veces el trabajo supera ¿cómo es? El trabajo a veces supera digamos, al don, por decirlo así. Entonces, Ya. sí, obviamente si uno trabaja, puede llegar Claro, a ser un deportista de élite. claro, también con buen seguimiento, ¿no? O sea, con buen entrenamiento y un seguimiento para lograr ese nivel, como tú decís. Y seguimos, ¿ya? ¿Qué son los esquemas motores de base? Son esquemas básicos de movimiento que los futbolistas realizan mucho antes de hablar de técnica. Un ejemplo, ¿cuál sería? No podemos hablar de un gesto técnico cuando el niño no tiene afianzado los esquemas motores de base, por ejemplo, el de la conducción o el dribbling, si ese chico no sabe correr. Si un futbolista tiene problema para caminar o para correr, ¿cómo luego, con un elemento agregado que es el balón, le voy a pedir un buen gesto de la conducción, del dribbling o de la gambeta? Donde se lo complejizo aún más. ¿Cómo un futbolista va a cabecear bien si no sabe saltar? Si no tiene el gesto incorporado global. En el salto está incorporado las piernas, los brazos, la elevación de tronco, la cabeza, la posición, pero aparte toda la coordinación general en el momento de saltar. Todo eso complejizado con un elemento que viene en el aire a una velocidad determinada. Habilidades motoras de base, saltar, antes de hablar de cabezazo. Pero ¿qué sucede? A veces cometemos el error de querer que un chico cabecee muy bien sin saber saltar. Y tenemos grandes problemas de habilidades motoras de base, y Europa también los tiene más que nosotros. ¿Por qué? Y porque allá la urbanización cada vez va más en avance, lo tecnológico cada vez va más en avanzada, y los tipos se encontraron con chicos de 6, 7, 8 años con una psicomotricidad elemental, muy básica. Entonces, ¿qué hicieron? Y bueno, una de las cosas que hicieron, lo que le mostré antes, sobre lo cual también está trabajando Luis para implementar un cambio de gran impacto aquí en Argentina. ¿Qué hicieron? Redujeron los lugares de juego. Los redujeron. Redujeron la cantidad de participantes y el chico tiene mucho más estímulo de psicomotricidad y técnico. Pero los alemanes fueron aún más allá. Este es el campo de entrenamiento del Bayer Leverkusen, uno de los lugares de más alto nivel en lo que es Europa en formación. Fíjense lo que hicieron los tipos.
Esta foto también es de hace 15 años. Eso, como dices, es verdad. O sea, ponte estar ahorita, como estamos en un tiempo de más tecnología, todo lo que hay, los juegos en la Play, en el celular, en las tablets, todos los juegos de computadora, todo eso, ponte, los niños ahora les tienen metidos en las casas, metidos en sus cuartos, metidos en sus setups, como les dicen, ¿no? Los youtubers. O sea, los niños, digamos, las habilidades, como dicen, motoras de base, lo tienen muy poco desarrollado. Eso ya, digamos, se desarrolla porque es algo natural que el cuerpo desarrolla desde bebés, pero no lo tienen al 100%, al menos si ya quiere entrar a practicar algún deporte, se le va a complicar. Ponte el ejemplo de mi hermana, ponte mi hermana, mi hermana al menos en la pandemia solo pasaba, y antes ella no hacía mucho deporte, y ella cuando jugaba o así, porque sí le gustan los deportes, ella que a unos 5 minutos ya estaba muriendo, o sea, le faltaba resistencia, pero ahorita que volvió a entrenar, ya volvió su resistencia, o sea, entonces como dicen, en los tiempos que vivimos, sí corta mucho el desarrollo de estas habilidades, o sea, no corta, sino eh, no se estimulan correctamente, porque como digo, eso ya viene de base, porque eso se desarrolla desde bebés, ya viene en nuestra genética. Claro, y es un tema muy interesante de esto de los esquemas motores de base, porque para un futbolista es muy importante, porque si no desarrollas lo más básico, ¿cómo vas a desarrollar lo más complejo? Como decía, que son esquemas, movimientos básicos que el futbolista debe aprender antes de la técnica. Y como mencionaba, y cómo un futbolista va a conducir bien un balón si no sabe ni correr, o va a dar un cabezazo si no sabe ni saltar. Entonces, cómo lo más básico complementa a lo más complicado, ¿no? Qué interesante esto del esquema motor de base. 2003. Descubrieron esta carencia de habilidades motoras de base, entonces rompieron una cancha espectacular de 50 metros por 30 y armaron un potrero. ¿Qué es lo que armaron los tipos? Y un lugar donde los chicos van, se cuelgan, hacen equilibrio, saltan, se agarran, lanzan. Eso que ven ustedes ahí es un potrero con cortezas de árboles, con tierra, con arena, donde los chicos van media hora antes, juegan libremente, luego van a entrenar y los entrenadores luego le dan 20, 25 minutos para que vayan a jugar ahí. Es decir, le están dando creatividad, le están dando impronta a los chicos, solamente hay una persona que controla la actividad para que nadie se lastime, y el futbolista, entre comillas, en formación, juega. Está desarrollando las habilidades motoras de base que en esa sociedad ellos descubrieron que está en gran detrimento. Ahora bien, hablamos de habilidades motoras de base, de capacidades sensoperceptivas. ¿Y qué son las capacidades sensoperceptivas? Es muy simple, es la relación que se produce entre el niño y el ámbito externo a través de los órganos de los sentidos que captan y registran diversos tipos de estímulo. ¿A través de qué? Del ojo, del oído, de lo táctil, los esteroceptores y los propioceptores a través de analizadores sinestésicos y vestibular, que en definitiva no es nada raro, son estructuras anatómicas que tenemos, por ejemplo, en el oído interno o en las articulaciones, que nos dan a nosotros la información de todo lo externo y de nuestra posición y comportamiento en el espacio. ¿Cómo estimulo esto? Volvemos a lo de antes, a través de una batería de ejercitaciones y un modelo de entrenamiento donde el futbolista no sea un autómata que corra 100 metros, 10 pasadas de 100 metros, donde el futbolista no esté jugando y el entrenador le esté diciendo qué tiene que hacer, sino donde el futbolista sea real protagonista de las ejercitaciones que nosotros programamos y que toda esa información que va de la periferia al sistema nervioso y que luego se traducen en respuestas motrices, realmente le sirvan a ese jugador para seguir acrecentando lo que tiene que ver con lo técnico. Por eso, implementar actividades acorde a esa fase madurativa, pero que aparte el futbolista pueda tomar decisiones constantemente. Que ese cúmulo de toma de decisiones de los 6 a los 13 años se quintuplique, se sextuplique a lo que es hoy. Y por último, las capacidades coordinativas.
que las capacidades coordinativas no están relacionadas al ejercicio que está haciendo ese chico ahí nada más. Lo coordinativo es mucho más amplio. ¿Qué es o a qué se refieren las capacidades coordinativas? Es armonizar u ordenar todos los procesos parciales del acto motor con vistas a un objetivo que debe ser alcanzado a través del movimiento. Ordenar todos los procesos de un acto motriz, en este caso relacionados al fútbol. Puede ser recepcionar, controlar, pasar el balón en corto, en medio o en largo, controlar y driblar, controlar y gambetear. Todo eso hace a las capacidades coordinativas, aparte de los ejercicios que los futbolistas hacen con los profes, que está referido a una coordinación más de tren inferior. Habilidades motoras de base, capacidades sensoperceptivas y coordinativas deben estar presentes, les diría que casi en forma diaria, en todo lo que tiene que ver con el proceso formativo de un futbolista de 6 hasta los 14, 15 años. Y esto hace o conforma la base de sustentación de una acción técnica óptima. En este caso, la del golpeo, la de pasar el balón o rematar. Fíjense, bueno, Entonces, o sea, habló también de otras dos capacidades, que es la sensoperceptiva, que eso también es muy importante en un futbolista, porque, o sea, él tiene una relación con el medio externo o lo que le rodea. Y si un futbolista, yo creo, ¿no? Si un futbolista no desarrolla bien estas capacidades sensoperceptivas, es como las habilidades motoras de base, no va a poder dar su mejor, o sea, no va a dar su mejor esfuerzo o va a presentar su óptimo en sus mejores jugadas, por ejemplo. Claro, claro, verás, a lo que se refiere ahí la ascenso perceptiva es, digamos, los reflejos o la Claro. capacidad mental de uno, eh, eh, como es, eh, como es la palabra, se me fue, eh, actuar, eso, actuar en el momento preciso cuando está en un Ujú. entrenamiento o ya en un partido. O sea, el fútbol es, te llega el balón, haces uno o dos dribles, pasas. O digamos, eres un delantero, te hacen el pase a profundidad y estás solo con el arquero, tienes que pensar de una, pero o sea, de una te tiene que venir qué vas a hacer. ¿Le vas a driblar al arquero? ¿Le vas a alzar el balón? ¿Vas a hacer algún pase a algún compañero que se viniera por atrás? O sea, definitivamente eh, desarrollar los sensos perceptivos, nuestros sentidos en sí con el exterior es muy importante en el fútbol para tomar las mejores decisiones en el campo de juego. Ponte, como dicen, ¿no? La inteligencia es muy subjetiva, cada uno tiene una inteligencia para cada cosa, como digamos Einstein para las matemáticas, eh, eh, mm, Beethoven para la música, o sea, todos los grandes eh, eh, personajes de la historia, cada uno tiene una inteligencia para algo que es bueno. Ponte en el fútbol, pensar así de rápido, hacer un pase bueno, hacer un buen gol, hacer un buen dribbling, o sea, es así, Sí, también eso es como que, como dice ahí, de periodo de 6 a 12 años, están hablando de niños. Y eso también les va a servir ya cuando jueguen ya en formativas como la sub-16, sub-18, reserva y más adelante. Entonces, son cosas que ellos van ya dominando y es bastante interesante. Bueno, a mí me parece bastante interesante como el profe del video habla y explica todo este tipo de cosas. Ujú. Claro, igual como decía Ariel y tú, Marce, esto debe ser de manera como igual, el profe en su conferencia debe ser estimulada de forma diaria, para que el futbolista, como él dijo, igual no sea un autómata, que no solo siga indicaciones, sino que él sea el protagonista de sus propias jugadas, tanto en sus entrenamientos o en un partido. Tanto igual de las capacidades cognitivas, que es como armonizar u ordenar unos procesos que en el acto motor va a ser un objetivo que debe ser alcanzado tanto con el movimiento. Entonces, igual es muy interesante estas capacidades, tanto habilidades motoras bases, porque esto va a formar la técnica de un jugador.
y eso también va a llevar a como la calidad de la técnica. Sí, uy, creo que a Ariel se le fue la conexión. Ariel, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy aquí, sino que se me Ya. salió otro dispositivo. Es que te veo pasmado en la pantalla. Sigamos, ¿ya? Estas son las fases sensibles de las capacidades coordinativas, ¿no es cierto? La posibilidad de combinar movimientos, de diferenciar movimientos, lo que es la percepción espacio-temporal. Por eso es muy importante de los 6 a los 12 años que los chicos tengan mucho estímulo espacio-temporal en dimensiones acorde a sus capacidades, la de equilibrio, orientación dentro de un espacio, reacción y anticipación mental a una determinada acción. Cada una de estas fases sensibles tiene una relación con las capacidades coordinativas. Es decir, la idea es que conjuntamente con los profes podamos estimularlas en forma de estímulo bien alto en cada una de las fases madurativas en función de estas fases sensibles. Es decir, para cada una de estas fases de las capacidades coordinativas hay una fase donde estimularla me va a dar a mí como entrenador y al chico como deportista en formación mucho más rédito. Ahora bien, tenemos o hemos desarrollado la importancia de lo coordinativo, lo sensoperceptivo y las habilidades motoras de base. Y ahora sí vamos a hablar de técnica, que en este caso es del fútbol, pero este concepto es válido para todos los deportes de conjunto. ¿A qué nos referimos? ¿Cómo entreno la técnica? Y acá, lógicamente, vuelvo a hacer un paréntesis, es nuestra idea, en la cual ese grupo de instructores que les mostré al principio está muy de acuerdo. Antiguamente, no hace mucho, la técnica se entrenaba en forma netamente analítica, ¿no es cierto? Sin oposición y donde se producía un método de repeticiones donde había una automatización. Ahora, ¿qué se descubrió? No nosotros, sino las diferentes ciencias que se encargan de estudiar el comportamiento humano. Que con la técnica analítica no alcanza. Debe haber, si se quiere, una transferencia en lo que tiene que ver con técnica situacional o funcional o técnica integrada a una situación de juego. Profesor Enrique Cesana, gracias por estar, Enrique. Mañana vamos a ver entrenamiento donde él va a participar con sus compañeros, como les dijimos antes. Y esto confluye en lo que es un entrenamiento técnico mixto, que el nombre puede variar. ¿Cuál es el porcentaje que nosotros consideramos, no digo ideal porque el fútbol no es matemático, pero sí un porcentaje de relación que debería haber en una semana de entrenamiento tanto en infantil como en juvenil para el desarrollo de la técnica? Un 30% de técnica analítica con un 70% de técnica funcional, situacional o integrada, llámenla como quieran ustedes. Es decir que en la combinación de ejercicios de técnica analítica, donde el futbolista automatiza el gesto del pase, del control, del remate, del dribbling, de la gambeta, debe haber, consecuentemente, un entrenamiento funcional donde el aspecto técnico dominante sea el mismo que desarrollamos en lo que es la técnica analítica. Eso es lo que nosotros llamamos técnica, sistema de entrenamiento técnico mixto, ¿no es cierto? Los fundamentos archiconocidos, pero los mencionamos: pase corte, medio largo, control, conducción, dribbling, remate y cabezazo. Y también aquí, de la misma forma que hay cualidades físicas para estimular en diferentes fases madurativas, de la misma forma que hay capacidades coordinativas y habilidades motoras de base que van a ser estimuladas en función de cada periodo. Eso me lo da el estudio del perfil psicomotor de cada chico, lo que hablamos antes. También debería haber en un trabajo fino, si se quiere, insisto, esto es una idea, un concepto de un grupo de trabajo, no quiere decir que sea el ideal, fases madurativas donde estimular en forma más acentuada una u otra condición técnica. Por ejemplo, a los 6, 7, 8 años es una fase ideal para el estímulo de la conducción, de la gambeta y del dribbling. ¿Y por qué es ideal? Por lo que hablábamos antes del perfil egocéntrico del futbolista. Si vos a un chico de 6, 7 o 8 años, quienes han tenido la posibilidad de entrenar esas fases,
le propones un ejercicio de muchos participantes en un espacio grande y donde haya mucho pase y control, no vas a lograr el objetivo. ¿Lo van a hacer? Sí, lo van a hacer, porque nosotros trabajamos con futbolistas de élite, por más que tengan 6 y 7 años. Te lo van a hacer igual. ¿El rédito cuál va a ser? Y va a ser un rédito medio, hacia abajo. ¿Qué es lo que el futbolista más va a aprovechar? Cuando digo futbolista, el pequeño futbolista en formación. Va a aprovechar actividades de conducción, gambeta y dribbling, porque su característica, su naturaleza egocéntrica, hace que el chico, que el pibe, a esa edad, disfrute mucho de agarrar una pelota y no pensar en nada. En conducir, en driblar con hitos, en jugar 1 contra 1, en lo que decía mi compañero a la mañana, Israel, de hacer mucho 2 contra 1, 2 versus 2, no más que eso. Todo lo otro lo va a hacer, sí, lo va a hacer. Como la locura de jugar en 11 contra 11. Lo va a hacer. Pero la realidad es que no lo va a poder usufructuar o aprovechar como un proceso de optimización y mejora. Ahora bien, ¿qué pasa en la fase de 10, 11 y 12 años? ¿Se sigue estimulando la conducción, la gambeta del dribbling? Sí, ¿por qué no? No es que vamos a hacer 6, 7, 8 años, todo conducción, gambeta y dribbling. No. Lo que domina la escena de ese año de entrenamiento es la conducción, gambeta y dribbling. Ahora, ¿qué pasa con chicos de 11 y 12 años? Se va a seguir estimulando en lo que es una programación anual, trimestral y semanal. Lo anual y lo trimestral, ¿se acuerdan? Está relacionado a la planificación didáctica. Y lo semanal y la sesión a la planificación práctica. Pero lo que va a hacer el aspecto técnico dominante de los 10, 11, 12 años es el pase y el control. 3 crucecitas, alto estímulo, 2 cruces, estímulo medio y una cruz. Esto es un ordenamiento, ¿está? Pero que tiene un fundamento, muchachos. Tiene un fundamento. ¿De dónde se desprende ese fundamento? De comprender profundamente el perfil físico-motor y neurocognitivo de cada una de las etapas. El gesto técnico del cabezazo, a los 6, 8 años, ¿lo puedo desarrollar? Sí, lo puedes hacer. Pero para mí es totalmente desaconsejable. Primero, por una cuestión de salud, primordialmente. Y segundo, por una cuestión de desarrollo del sistema nervioso central del chico y de las capacidades que hablábamos antes. Lo coordinativo y lo sensoperceptivo. Un chico a los 6, 7, 8 años, en un gesto técnico que es el más complejo de realizar, donde lo tengo que hacer generalmente en el aire, con un balón que viene con una parábola, también en el aire, y con una parte del cuerpo que nada tiene que ver con las piernas ni con los brazos, es un gesto técnico de alta complejidad. En Alemania, por ejemplo, lo empiezan a desarrollar recién a los 12, 13 años, aunque le parezca mentira, los tipos son grandes cabeceadores. Por eso muchas cosas no tienen que ver con la práctica en sí. Y recién se empieza a estimular a los 10, 11, 12 años, donde el pequeño futbolista ya está capacitado desde el punto de vista motriz, psicológico, coordinativo y sensoperceptivo para comenzar a experimentar el gesto técnico del cabezazo. Esta grilla te ordena, no quiere decir que deba ser exhaustivamente así o en forma rígida. Si hay algo que aprendí en los últimos años del fútbol, antes era mucho más estructurado, es que no hay recetas mágicas. Pero sí hay ciertos fundamentos que te da el estudio, la preparación y la experiencia práctica de la que hablábamos antes, que hace que te oriente y que no pierdas tiempo y que no se lo hagas perder también al futbolista que les toca entrenar. Entonces, ¿por qué la técnica debe entrenarse no solo en forma analítica, sino dentro de una situación de juego? No tengo la tengo yo, pero creo que la mejor respuesta la tiene el profesor Roticiani, que también es un especialista en lo que es fútbol infantil, que dice que el elemento didáctico no debería ser centrado en un proceder mecanizado o analítico, porque el fútbol de nada tiene que ver con lo analítico o con lo mecanizado, sino que es una imprevisibilidad constante, sino que debe contextualmente desarrollarse a través de un itinerario que solicite una toma de decisión operativa, y esto puede ser hecho solo a través de una dinámica situacional. Por eso hablábamos antes, muchachos, de que no desterrar el entrenamiento técnico-analítico, tanto en fútbol infantil como en juvenil, es importante el ejemplo ilustrativo del entrenador o del profe, la explicación teórica, cuál es la mejor posición corporal para determinado gesto, y eso se debe hacer en el momento analítico, pero luego en el momento o actividad situacional, el futbolista debería tener un momento de creatividad, de impronta,
con poca participación del entrenador, si bien muchas veces eso a nosotros nos cuesta mucho, ¿no? Sobre todo en estas edades, porque estamos hablando de técnica y no de táctica, ¿no es cierto? Entonces, para cerrar, ¿qué es el entrenamiento técnico mixto? Es la combinación de acciones de entrenamiento de técnica analítica con tiempos que oscilan de 1 a 3 minutos y que se combinan con entrenamiento técnico, situacional o funcional de 5 a 10. Ahí está la relación de 30 a 70. Hay un ejercicio de técnica analítica consecuentemente acompañado por un ejercicio de técnica funcional donde el aspecto técnico dominante debería ser el mismo. Eso no implica que en el ejercicio funcional haya más de un fundamento técnico. Por supuesto que el fútbol es muy dinámico y interactúan diferentes gestos técnicos. Hablamos de un aspecto técnico dominante que esté en relación con lo técnico-analítico. Si bien no es mi tema, por supuesto yo aclaré a la mañana que yo vengo a presentar un trabajo de mucha gente. Vieron la foto, que está involucrado Pacho Maturana, el profesor Rueda, que aparte de ser un gran tipo y entrenador hoy de Chile, de la selección de Chile, es un maestro, le encanta todo lo que es la parte formativa. Alejandro Garay, bueno, y mis compañeros que aquí me asisten, que es un trabajo que se realizó, vos no estabas aquí que a la mañana, en el mes de marzo, estuvimos una semana concentrados ahí en la sede central de Conmebol, y prácticamente un alto porcentaje de este material es el resultado de ese trabajo, donde, insisto, ha participado un grupo de compañeros de prácticamente 10 personas de diferentes partes del continente. Por eso digo, acá hablamos de táctica y yo, profe, no, bueno, esto es un trabajo de planificación didáctica y práctica general. Y como decía antes Gustavo, ¿no? Hoy que un profe no pueda o no sepa hablar de táctica, para mí es un error. Hay un entrenador que va a ser el que lleve adelante la parte táctica, pero el preparador físico tiene que estar preparado. Como también el entrenador debería tener conocimiento de cuál es el impacto en cada una de las ejercitaciones que propone del aspecto físico. Pero bueno, la aclaración hecha por esto. Ya, antes de que el profe hable del tema de la táctica de inicio, él mencionó antes de la técnica mixta, que básicamente es como que la unión o se combina tanto la técnica analítica y de la técnica funcional o situacional, que cada uno va a complementar a cada otra, ¿no? Para que igual se desarrolle mejor la técnica de los futbolistas. Igual dijo que hay un porcentaje de cada, para que se estimule cada técnica, como 30% en la analítica y el técnica funcional un 70%. Es como nosotros en nuestra carrera. Nosotros nos dan como que nos van estimulando poco a poco con teoría, nos van explicando, nosotros vamos analizando y necesitamos la técnica funcional. O sea, necesitamos entrar con, por ejemplo, esto es como una, nosotros tenemos que entrar a la cancha, ¿no? Pero nosotros tenemos que hacer prácticas en campo para entender o analizar de una mejor forma lo que nosotros hemos aprendido. Igual es, por ejemplo, igual comparar tanto en las edades de los niños hasta la juvenil, es como nosotros en los semestres. Nos van a enseñar temas de semestres avanzados ahorita, en estos semestres iniciales. Igual son como los niños, nos van a enseñar técnicas que un niño no va a poder hacer. O como el hijo, lo van a hacer porque ellos, no ellos entrenan a futbolistas de élite, pero no van a conseguir el objetivo de los profesores. Entonces es un tema muy interesante la técnica mixta, cómo ellos combinan estas dos técnicas para así mejorar a sus futbolistas. Sí, exacto, porque todo, como dicen, todo se lleva de la mano lo teórico y lo práctico, al menos del fútbol, es algo muy, muy práctico. Y como decía el profesor, en el momento del juego, el fútbol es muy impredecible. Puedes haber aprendido mil cosas en teóricamente, mil jugadas, mil entrenamientos igual prácticos, pero cuando estás ya en una cancha, tu toma de decisión, tu, tu, ¿cómo es? Tus capacidades psicoperceptivas, como decía, son las que van a actuar en ese momento.
Entonces es muy importante, igual como decía y como dijiste tú, Esteban, lo de las edades, lo que es primordial y lo que es lo más recomendado, ¿no? Porque por eso se hacen estudios, por eso hay profesores que son específicamente que se dedican a analizar eso, a investigar el desarrollo de los niños y que les sirve en esos momentos. Es muy interesante saber con qué se empieza, que obviamente todo tiene que entrenarse, pero algo específico para que se vaya desarrollando y al pasar el tiempo sean expertos en en todas las habilidades que conlleva el fútbol, ¿no? Bien, entonces seguimos, ¿ya? Porque si hablamos de que lo coordinativo, lo sensoperceptivo, las habilidades motoras de base y los fundamentos técnicos tienen una estimulación o un porcentaje en cada una de las fases madurativas, también lo mismo sucede con lo táctico. Lo que hablamos a la mañana. Gravísimo error pegar el entrenamiento que vienen del fútbol europeo con los chicos que nosotros entrenamos en fútbol infantil y mañana vamos a ver lo que sucede en el área juvenil. Error que yo cometí en mis comienzos como entrenador. ¿Qué es lo que va a dominar la fase número 1? Una dominancia de juego 1 versus 1 en todas sus formas. Estos son grandes parámetros que como coordinador nosotros le damos a nuestros cuerpos técnicos. Luego sería un gravísimo error circunscribir a determinado entrenador y decirle, mira, esta semana tenés que hacer este 1 contra 1 y no te muevas de ahí. No, no. Quien mejor conoce la realidad de su grupo de entrenados es el entrenador que está en campo. Pero ese entrenador no debería salirse de una planificación didáctica. Es decir, si a los chicos de 6, 7 años yo veo que están haciendo juego de 8 versus 8, en 60 por 40, le diría, mirá, ese ejercicio no tiene relación con la realidad psicomotriz y neurocognitiva del chico. ¿Por qué? Por lo que hablamos antes, ¿no? Por las realidades que no las leímos todas, pero sí ustedes se las van a llevar como una suerte de guía. Distinto es a las 10, 11, 12 años, donde ya el chico puede realizar actividades de táctica individual mucho más compleja que lo hace en la fase 1. Por ejemplo, de marcación, saber posicionarse defensivamente, conquistar el espacio en avance, profundidad más amplitud, que lo que habrá hoy a la mañana de Israel, desdoblamiento ofensivo en un 2 contra 1. Díganme si esto no es táctica. Por eso digo que no comprendo cuando dicen en el fútbol infantil no tenés que hablar de táctica. No, en el fútbol infantil lo que no hay que hablar es 4-3-3, 4-4-2, bajar los métodos del Cholo Simeone, de Guardiola o de, no sé, cualquier entrenador de Bielsa. Súper exitosos eso en el fútbol profesional. Debemos entender a qué nos referimos cuando hablamos de táctica en fútbol infantil, que es ni más ni menos que el chico recorra un camino de progresión metodológica acorde a su fase madurativa que lo ayude a crecer como jugador. ¿Qué pasa con la táctica colectiva? ¿A qué conclusión han llegado los muchachos? Que en la etapa 1, lo máximo que debería experimentar un chico son juegos de 3 versus 3, con mucha libre exploración, pocas consignas tácticas todavía, en dimensiones pequeñas, y un orden básico de defensa y ataque, es decir, que sepa diferenciar lo que es defensa y ataque. Muy distinto a la fase infantil 3, donde ya el chico en la fase final, a los 12 años, debería insertarse en juego 11 versus 11, con movimientos tácticos colectivos de mayor complejidad, como coberturas, relevos, y a los 12 años es lo que nosotros aconsejamos, la introducción al sistema táctico, como por ejemplo puede ser el 4-3-3. ¿Por qué digo nosotros aconsejamos? Por lo que hablamos hoy a la mañana de AFA, ¿no? Que todavía no ha hecho ese cambio, como no lo han hecho prácticamente ninguna de las federaciones, y sobre lo cual Luis está trabajando bastante para que eso se produzca. Considero que si eso se produce, va a ser un avance muy grande en esos 6, 7 u 8 años de periodo de fútbol infantil que el chico recorre desde los 6 a los 13, porque ya muchos de ustedes, entrenadores de fútbol juvenil, van a recibir a un chico con muchas más herramientas técnicas y de resolución de problemas tácticos, a que ese chico esté expuesto al juego 11 versus 11, que nada tiene que ver con su realidad, como tampoco lo tiene que ver esa adaptación que ha hecho la Liga Metropolitana de que sigan jugando 11 contra 11 en un cuadrado y con arquitos de metegol, que los partidos terminan 0-0 y que no producen ningún avance y además son súper aburridos para los chicos, ¿no es cierto? Cuando hablemos de planificación práctica mañana vamos a ver que una de las
consignas que debería tener un entrenamiento y una competencia de fútbol infantil es principalmente que haya goles. Un partido de fútbol infantil, muchachos, como hablábamos antes del modelo de Bélgica, del modelo de Francia, de España, si vos vas a Europa y los ves, terminan 5-5, 7-3, 8-2. ¿Por qué? Porque adaptan el deporte a que se dé esa realidad. Y lógicamente estimulan, por ejemplo, el gesto del técnico del remate, que en Argentina no se trabaja en fútbol infantil, salvo ese pegador fantástico de fútbol infantil que lo ponen para ganar partidos, pero no del resto. Y se estimulan un montón de situaciones de resolución de un problema producto de la adaptación en dimensiones y en cantidad de participantes a esa capacidad del chico en ese periodo determinado. Ahora bien, desarrollamos la importancia de las capacidades sensoperceptivas, coordinativas y habilidades motoras de base que confluyen en lo que es una construcción de la técnica del fútbol. Sin estas tres, hablar de técnica es como que queda un poco incompleto. Hablamos de la técnica analítica y funcional, la iniciación a la táctica, el mismo recorrido vamos a hacer con el fútbol juvenil, y dejamos para lo último algo que me atañe mucho en forma, digamos, directa, por mi rol de preparador físico, las cualidades físicas específicas. Antes mostramos el cuadro en gris, donde las cualidades físicas estaban en el centro de la escena y eran la parte de foco central de lo que era una planificación, como a mí me tocó, por ejemplo, en Independiente hace 20 años atrás. ¿Las cualidades físicas no son importantes? Sí que son importantes. Lo que termina siendo muy importante hoy es determinar cuáles son las cualidades físicas específicas, que por supuesto se van a desarrollar a través de un alto porcentaje de entrenamiento situacional. Pero es un error decir no hay entrenamiento físico, no existe el entrenamiento físico. El entrenamiento físico está involucrado en ese entrenamiento o actividades situacionales. Y como les dije antes, y a mi entender, a mi humilde entender, a partir de los 13 años debemos conservar un 10, un 15% de entrenamiento netamente puro todavía, lo cual no deja de ser menor, pero tampoco se compara con el 85-90% de entrenamiento situacional, que es lo que comanda la escena del entrenamiento formativo. Pero debería existir, por supuesto, respeto diferentes posturas, los que opinan que tiene que ser todo a través de tareas integradas o situacionales o funcionales, lo respeto, pero considero que debería haber un porcentaje, como por ejemplo para el desarrollo de la fuerza, donde también, si bien no es el área de muchos de ustedes, hay algunos compañeros profe, también hay fases sensibles para desarrollar cada uno de los tipos de fuerzas que son muy importantes en el fútbol. El fútbol, y lo ha demostrado el último mundial en esa dinámica de transiciones tan alta, que por supuesto se entrena y se desarrollan en un alto porcentaje a través de juegos situacionales, también tiene mucha incidencia lo que es el entrenamiento de la fuerza. Miren, muchachos, yo les voy a contar una mínima anécdota, pero que sirve para el caso. En el año 2003, justamente en esa foto que ustedes vieron, yo fui a dar una charla a Alemania a todo el cuerpo técnico del Bayer Leverkusen. Y cuando yo les dije que nosotros entrenábamos la fuerza desde los 12 años en lo que tenía que ver con la implementación de los ejercicios, la enseñanza, para luego a partir de los 13, 14, a través de test de maduración biológica, en ese momento era el test Tanner, ahora es el test de Midward, mucho más avanzado, diferenciábamos grupos de trabajo y empezamos a trabajar la fuerza. Los alemanes me miraban y me decían, ¿cómo puede ser? Como si fuéramos asesinos. No sabían que lo hacíamos en forma metódica y que lo hacíamos por una cuestión de necesidad. ¿Y saben cuál fue mi respuesta en ese momento? ¿Sabes lo que pasa? Que si nosotros no hacemos eso, jugamos contra Alemania y perdemos 4-0, que eso es lo que pasaba en una época que yo no viví, pero que me la contaron. Es decir, yo digo que los extremos, los fanatismos, los fundamentalismos no son buenos. Por eso digo que el entrenamiento situacional o funcional o integrado debe ser gran parte de la formación del chico, sin ninguna duda. Pero hay una parte del entrenamiento que nosotros debemos tener muy presente que esas adaptaciones fisiológicas y neuromusculares las conseguimos pura y exclusivamente con entrenamiento netamente puro o ejercitaciones dentro de un gimnasio. Hablamos de la coordinación, hablamos de la flexibilidad, muy rapidito porque es un tema muy interesante. Últimamente se está viendo, ¿no es cierto?, no solamente en el fútbol, sino en todos los deportes, la importancia de la flexibilidad dinámica, ¿no es cierto? Nosotros estamos haciendo una suerte de relevamiento en Argentinos Juniors
lo veníamos haciendo ya en mi etapa independiente, de realizar batería de ejercitaciones de flexibilidad dinámica antes de los partidos y antes de los entrenamientos, a ver qué incidencia había de lesiones en función de lo que es la elongación tradicional, más conocida como elongación estática. Y la verdad, y uno de los fundamentos de por cual hoy se implementa mucha flexibilidad dinámica antes de los entrenamientos y antes de los partidos, si bien no hay todavía estudios que lo comprueben, es que la flexibilidad estática tradicional estaría conllevando una retardación en lo que tiene que ver con la velocidad de reacción de los futbolistas, en este caso de los futbolistas juveniles. Por eso hoy se orienta mucho de la metodología de entrenamiento de la flexibilidad previa a los partidos y al entrenamiento a ejercitaciones balísticas que tienen que ver con flexibilidad dinámica de los diferentes grupos musculares, que no conllevan ningún tipo de lesión y que estarían optimizando en un porcentaje mínimo, pero bueno, de eso se trata de alto rendimiento, ¿no? Sacar ventaja aunque sea mínima, lo que tiene que ver con la velocidad de reacción, esa acción, estiramiento, acortamiento muscular. El entrenamiento de la velocidad físico-motor del niño y del joven va a tener un capítulo aparte el día de mañana, donde vamos a hablar de velocidad tanto físico-motriz, en lo que tiene que ver con la reacción, con la aceleración y con la capacidad de combinar movimientos, 3 tipos de velocidad, y la velocidad mental, que es la que está relacionado al eslabón percepción, anticipación y toma de decisión. Y cómo desarrollarla, por supuesto, ¿no es cierto? Ahora bien, hablamos de los principios, del estudio del perfil, de los objetivos y los medios didácticos. Ya vamos terminando y le dejo a mi compañero Israel de Brasil. Todo esto, que es la planificación didáctica, y mañana vamos a hablar en forma más profunda de lo que es la planificación práctica, es decir, qué es lo que hacemos día a día, confluye en una programación anual de los contenidos de cada fase. Esto no quiere decir que sea matemático, como decía antes, que deba ser totalmente rígido, sino es una torta de porcentaje que nos orienta hacia qué importancia le damos en cada una de las fases. Esto es un promedio de todo lo que sería fútbol infantil, ¿no es cierto? Para no mostrar cada una de las fases. En lo físico-motor un 15%, cuando hablamos de lo físico-motor nos estamos refiriendo a todo lo que hablábamos antes, proponer muchos ejercicios de habilidades motoras de base, capacidades coordinativas, sensoperceptivas. Lo táctico, juego, aprendizaje del fútbol sería un 20%, y fíjense que tanto lo técnico, coordinativo o analítico y lo técnico situacional abarca un 65% de lo que es la programación didáctica. Para luego sí, este es el recorrido que hicimos toda la mañana, confluir en el día de mañana, luego de ver el entrenamiento de la Sub-17, ahí con Kiki y con los muchachos, hablar largo y extendido en lo referido a la planificación práctica. ¿De qué vamos a hablar mañana? De cómo entrenar lo técnico, lo táctico, lo físico-motriz y lo mental en cada una de las 7 fases, acentuando mucho en las 3 fases juveniles. Y aquí se ve la interacción, ¿no? Planificación didáctica en naranja y lo que vamos a ver mañana, la planificación práctica, que no es ni más ni menos que la puesta en escena, donde también vamos a mostrar ejercitaciones filmadas, en mi caso, tanto en Independiente como en Argentinos Juniors, y también Gustavo va a mostrar algunas cuestiones que tienen que ver con Rosario, y Israel todo el trabajo que está haciendo en esa universidad tan importante del fútbol ahí en Viçosa, en Brasil. De mi parte nada más, los saludo, los veo mañana, y hacemos un break de 10 minutos y ya viene Israel. Gracias. Se terminó la conferencia, chicos. ¿Qué les pareció? Pues a mí me Bien, pareció súper interesante. interesante porque me pareció interesante porque, bueno, tocó varios puntos. Lo que dijo casi al último ya fue lo que yo les mencioné al principio, cuando él dice que se fue a trabajar en Alemania, en el Bayern, y que él tenía una técnica y que esa técnica la impuso desde los 12 años, creo, y ella se sorprendían y le decían, pero ¿por qué tan pronto? Entonces, yo creo ahí que es la técnica ya de cada director técnico, de su transcurso de carrera, de cómo ha venido él aprendiendo, de cómo le han enseñado, que es lo que él
va a diferentes clubes y lo pone, porque esa técnica le ha resultado y le ha dado buenos resultados, valga la redundancia. Y también me llamó la atención lo que dice de los niños, que a los niños no se les explica, por ejemplo, el 4-3-3, las cosas que ya son básicas para los adultos, sino, por ejemplo, como él decía, ellos tal vez no están para un partido de 11 versus 11 en el que tú no metes goles y tal vez ellos se aburren. Lo que ellos son cosas como ¿cómo se dice? Tal vez meter muchos goles, no tener, eh, jugar un partido de tal vez 5 versus 5 en el que ellos puedan eh, marcar tantos goles que eso les alegre y les divierta, porque son todavía niños y no están viendo lo que tal vez con una perspectiva diferente de unos adultos que dicen, tal vez si empato me da una buena posición en la tabla o si empato puedo llegar a la final, que son ese tipo de cosas que al final ellos van a ir aprendiendo mientras crecen. Entonces a mí sí me pareció muy interesante lo que el profe mencionó en los últimos minutos. ¿Ya? ¿Quién más? Yo, basándome en lo que dijo Marcela, no sé si me escuchan, es que se me colgó el internet Sí, y sí, ahorita, sí, te sí, no se escucho. escucha entrecortado nada, ¿no? Estoy Habla, habla robando nomás. internet al vecino. Ya, basándome en lo que dijo Marcela, eh, prácticamente ahora lo que nosotros como profes y igual lo que dijo el profe ahí, nos tenemos que enfocar en lo que es entrenamientos para niños, no mezclar tanto lo de niños para los jóvenes y los adultos, ¿ya? Sino que lo que es para niños, un aprendizaje que los niños no se vayan a cansar, ni se vayan a molestar, ni se vayan a frustrar con eso, ¿no? Entonces, de tal manera que los niños aprendan jugando, como decía al principio con los ejercicios básicos referente al deporte que se esté practicando, en este caso el fútbol, ¿no? Y no confundir, porque por lo general a veces cuando se quiere dar entrenamientos a niños y a jóvenes y así, se tiende a veces a confundir esta parte básica, ¿no? Entonces, no confundir al niño, ni al joven, ni al adulto, ¿no? Con los ejercicios que se tiene que realizar en cada fase. Eso es lo que yo podría contar de mi parte. ¿Ya? Pues en sí, un pequeño resumen de toda la conferencia. Es, bueno, igual de mi parte, muy interesante la conferencia, especialmente desde el principio. Ya nosotros vamos a entender la importancia de tanto algunos impactos o perfiles de un futbolista para así poder formar o crear un plan didáctico y un plan práctico también, ¿no? Igual importancia de las capacidades que mencionó el profesor, tanto las esquemas motores base o las capacidades sensoperceptivas o coordinativas, que son muy interesantes. Igual el último, habló de las cualidades físicas específicas, que bueno, se dice que no es muy importante en el fútbol, pero explico muy bien que sí, tanto en el trabajo de fuerza, velocidad y flexibilidad en los niños. Igual las edades adecuadas para enseñar cada tipo de fuerza o resistencia, o la flexibilidad también. Es muy interesante como menciona o explica el profesor. Así es, todo lo que explicó en esta conferencia sobre la parte de los niños, como dice, debe ser un entrenamiento mixto, como decía, y tanto eh, funcional como, como táctico, ¿no? Para que el niño, el futbolista a esa edad no se aburra por el desarrollo que ellos van teniendo, ¿no? A esas edades. Ellos necesitan Claro. estar en constancia interacción, en constancia juego, de estar ahí en constancia movimiento. Entonces, algo bueno es no solo enseñarles lo teórico o sentarles en el césped y que el profesor hable y les diga así se tienen que poner, así se patea, así se pasa, sino también ir ir a la práctica y todo lo que se enseñó eh, mediante lo teórico,
los niños puedan ponerlo a práctica y que ellos desarrollen un método. O sea, cada jugador es diferente, cada jugador le gusta de alguna manera, es mejor para alguna cosa que sea, yo que sé, es más veloz, más técnico, sabe controlar mejor, como dice, puede ser alto y entonces a ese niño que es alto se le puede ya entrenar, digamos, para que cabecee porque se le hace más fácil el saltar, o alguien que es bajito pueda driblar más fácil. Las tomas de decisiones también para un delantero. Entonces todo lo que habló fue muy interesante. Listo, entonces así concluimos la discusión y el análisis de esta conferencia. Ya, en este momento vamos a empezar a hacer el informe y con su permiso detengo la grabación. Muchas gracias.